Que más cerca le queda el cerote del suficiente.
Compañeros, tengan ustedes un excelente día. Solamente voy a iniciar la grabación y vamos a empezar el tema del día de hoy. Quería comentarles que pues ya algunos de ustedes se han comunicado conmigo y de igual forma yo les he devuelto la llamada, lo digo, la situación que me han planteado de manera inmediata. Así es de que yo tengo entendido que Rocío les estableció un correo en Telegram y ahí pues es más fácil, creo yo, comunicarnos entre ustedes y yo. Igual el vínculo puede ser Rocío para no estarles contestando de forma tardía a algunos porque pues por obvias razones no reviso mi correo todos los días. Así que yo creo que ya es un tema que lo hemos conversado varias veces y vamos a dar inicio entonces al tema del día de hoy con la historia y las ramas de la medicina forense que pues como todo lo que es del transcurso histórico, algunas ocasiones es un poco tedioso, pero con nosotros, pues lo importante es que ustedes logren comprender el origen y la evolución de la medicina forense en el transcurso del tiempo. Así que estamos en la segunda semana del curso de medicina forense correspondiente al ciclo lectivo 2021 con el tema Historia y ramas de la medicina forense. El objetivo. El objetivo es que ustedes como estudiantes logren comprender que los peritajes de tipo judicial o forenses van a proporcionar a los juzgadores conocimientos especializados y también que son reconocidos a través de las preparaciones y estudios que los profesionales que desarrollan esta actividad le suministren a través de procesos informativos o bien eh, externalicen su opinión fundada a los tribunales de justicia sobre algún punto o puntos específicos que estén en litigio, que evidentemente pues van a ser una materia en el cual se va a establecer un dictamen. Los periodos de la medicina forense. Para ello tenemos una división de 3 periodos, que es el ficticio y el religioso, en el cual se tiene contemplada la ley del talión, y el metafísico, en el cual establecemos primariamente ya el derecho romano, y el positivo o el periodo positivista, en el cual se establece el derecho penal. El metafísico, el ficticio o religioso es el periodo que comprende las épocas primitivas hasta el Imperio Romano, en el cual se establece, como ustedes ya conocen, la ley del talión, que consistía en que la pena se traducía en un proceso igualitario al daño causado a la víctima. De esta situación, entonces, se establece el adagio de ojo por ojo y diente por diente.
que pues no corresponde más que ser equitativo en cuanto al daño causado a la víctima por el agresor o los agresores. De esa cuenta, entonces, el hombre homicida era entregado a los familiares del fallecido, si ese fuera el caso, mientras que las chicas adúlteras eran apedreadas hasta causarles la muerte. Luego encontramos el periodo metafísico en el cual empieza a evolucionar y a formarse el derecho romano, que comprende una legislación regular, la cual es iniciada por Justiniano en el año 482 al 565 antes de Cristo. Este célebre caballero, por las campañas que había desarrollado militares contra los vándalos, pero su celebridad más notoria se constituyó por el ordenamiento de todos los elementos del derecho romano y que por encargo suyo realizaron un grupo de juristas encabezados por Triboniano. Posteriormente, la legislación carolina en el reinado de Carlos V, en el año de 1532, establece la intervención médica de carácter obligatorio. Posteriormente, encontramos a Ambrosio Paré en el año 1575, que es considerado no solamente el padre de la medicina forense, sino que el fundador de la medicina legal, ya que en esta temporalidad escribió su obra y desarrolló muchos textos de la materia. Luego encontramos el periodo positivista, en el cual su logro más importante es el establecimiento del derecho penal. Este periodo se considera ya moderno y comienza en el siglo XVIII, el cual se ha ido perfeccionando a través de todos los elementos que se han suministrado ya como procesos vanguardistas respecto no solamente a la medicina legal, sino que a la ciencia jurídica especialmente, con énfasis en el derecho penal. Como ha sido su evolución preponderante, se ha considerado muy importante la transformación de los diversos pensum en todas las escuelas de medicina y las facultades de ciencias jurídicas y sociales. Los antecedentes históricos de la medicina legal. En esta podemos encontrar 3 etapas que las podemos definir como la etapa bárbara, en la cual comprende a Grecia, a Roma, Francia, España, India, Irlanda, de las cuales se tiene conocimiento que marcaban a los delincuentes con diferentes formas, iniciando por la flor de lis que se les ponía a los esclavos que se fugaban. También los marcaban con la B pequeña o V a los delincuentes comunes y marcaban con una W a los delincuentes reincidentes.
También llegaron a marcar con más de una letra, por ejemplo, a los presos de las galeras les ponían 3 letras, que era G-A-L, con lo cual ellos lograban identificar a este tipo de delincuentes, que si lo trasladáramos al siglo XXI, pues sería como los tatuajes. Luego viene la etapa precursora de las ciencias. Allí es donde comienza a darse el valor que tiene la dignidad del ser humano y empiezan las inquietudes respecto a la realización o a la instrumentación de las necropsias causadas por efectos que no tenían claro cuál había sido el determinante. Y entonces se inicia el proceso para investigar los delitos y con ello, a través de esas evidencias que lograban obtener de las necropsias, poder aprender a los delincuentes de tal forma entonces que antes de investigar, o sea, primero se investigaba y luego se sufría la causalidad que era castigar, por lo que se realiza, de este punto de partida se inicia la humanización de las penas de castigo. Y posteriormente encontramos al Código de Hammurabi, eso ya en la Mesopotamia antigua o Babilonia, en el año 1700 antes de Cristo, en el cual se establece el Código de los Giitas, que data del año 1400 antes de Cristo. Luego se constituyen pruebas tempranas de la relación de la medicina con su vinculación preeminente con la ley. Como nos referimos con anterioridad en la Mesopotamia con aspectos de la medicina legal, inicia el Código de Hammurabi, que no era más Hammurabi que el rey de Babilonia, el cual deviene o data del año 2200 antes de Cristo, y en él se encuentra establecido gran parte de la jurisprudencia médica, que incluye los deberes y derechos del médico, así como su responsabilidad, que se podría establecer de forma civil y criminal, y los castigos a los que deben de someterse en caso de que los colegas fueran encontrados como negligentes. Esto podría consistir en compensaciones que iban desde la índole económica, que por supuesto corrían a cargo del médico, que se había equivocado, sea por error humano, negligencia, impericia o cualquiera otra de las causales que se le pudieran imputar, hasta una diversidad de castigos, que el más severo era la amputación de ambas manos. La medicina legal. Podemos establecer lugares donde se inició este proceso, como fue la India, la valoración de la ley de las 12 tablas, Galeno y el Código Justiniano. En cuanto a la India, ahí se empieza a establecer una metodología en la cual se trata de determinar la valoración de las lesiones y la asignación de los diversos castigos para quienes las provocan. También ya existe la pena por el adulterio, que consistía en amputaciones.
Posteriormente, continuamos con la ley de las 12 tablas, que se considera por los historiadores como el código más antiguo del derecho romano, pues data del año 451 al 450 antes de Jesucristo. Incluye normativas respecto a la duración del embarazo y a la responsabilidad que ya se establecía con los enfermos de tipo mental o catalogados como en estado de interdicción. Galeno, este gran médico, establece una prueba que se denomina dosimasia, la cual consistía en someterse a un órgano, o someter un órgano para saber su estado de funcionamiento y en qué estado fisiológico se encontraba previo a la muerte. Derivado de la dosimasia, se estableció en investigación la dosimasia de hipótesis, que no es más que establecer el proceso en el cual de comprobación se encuentran las diferentes hipótesis que ustedes planteen al desarrollar un trabajo de investigación. El Código Justiniano, que data del año 529 al 564 después de Cristo, establece en la Roma la regulación sobre la práctica de la medicina, de la cirugía y de la obstetricia, la cual ya en esa época pues se imponían penas y castigos por la mala praxis. Aunado a ello, en la época antigua, Imhotep, en el antiguo Egipto, en el año 3000 antes de Jesucristo, establecieron los papiros de Cajum. En el año 1800 antes de Cristo, en Judá y Shale, en el año 961 al 922 antes de Cristo, y en la Mesopotamia el código de Hammurabi en el siglo XVIII antes de Cristo. También las 12 tablas del 451 al 450 después, antes de Cristo. Tenemos también la época medieval, en la cual ya establecimos a Galeno, que su principal aporte fue la dosimasia. Está Noma Pompilio, también está el Código Justiniano en el 529 al 564 después de Jesucristo. Está Ishi Yuan Lu en el siglo XVIII y en el 2009 el Papa Inocencio III. En la época moderna, en el año 1537, Carlos V, Ambrosio Paré, en el año 1630, Enrique VI, existe también Paulo Sacchia en el año 1651, Fortunato Fedele, Lombroso, Lascange, Mateo Buenaventura, Emilio Federico Bonet, Nina Rodríguez, todos ellos en cualquiera de las épocas fueron grandes personajes que dotaron de algún tipo de conocimiento y de estrategia, así como herramientas indispensables para que la medicina legal fuese evolucionando hasta llegar a nuestra historia. La evolución de la medicina legal, como habíamos nombrado, algunos de los personajes entre los cuales se encuentra Numa Pompilio, él fue el primero en establecer el ordenamiento médico legal de interés. Esto deviene del año 600 antes de Cristo, mediante el cual todas las mujeres
que muriesen en las postrimerías del embarazo. Recordemos ahí un breve lapso. Recordemos ahí de las compañeras que no han sido madres, pero que no saben de este tema. El embarazo se divide en 3 trimestres de 3 trimestres de 3 meses de duración cada uno. En total, 42 semanas o 9 meses de embarazo. Por lo cual, el último trimestre es, en los embarazos de alto riesgo, es el periodo en el cual se deben tener los mayores cuidados. De esa cuenta, entonces, en las postrimerías del embarazo, o sea, en el tercer trimestre, debiesen de ser las que tenían problemas intervenidas quirúrgicamente. Lo que después de la cesárea que le hicieron para que naciera César, se consideró una instrumentación quirúrgica para la extracción a través del abordaje quirúrgico del útero, sacar al recién nacido. El propósito era, como ha sido la cesárea, no tan dramáticamente en esta época actual, pero sí en ese entonces salvar la vida del recién nacido, aunque las técnicas quirúrgicas en ese entonces no eran tan específicas y tan certeras, que pues la madre moría desangrada, derivado de que pues no había con qué en ese entonces ligar los vasos uterinos, que no son las grandes arterias y venas uterinas, sino los vasos del segmento. Y la madre fallecía, pero el nuevo ser cobraba vida. Perdón. En los tiempos pretéritos, estos personajes ordenaban a los médicos hacer la evaluación clínica y los exámenes que consideraran pertinentes a quienes morían, para definir cuáles eran los problemas en los cuales o por los cuales habían fallecido. Lex Cornelia de Sula estableció, Hipócrates. Hipócrates estableció un estudio particular sobre las heridas y las clasificó de acuerdo a su letalidad. Recordemos que en el tiempo de Hipócrates, la mayoría de las lesiones eran causadas por espadas, por dagas, por cuchillos, en general por armas blancas, punzocortantes, cortocontundentes, que no voy a entrar en más profundización al respecto, porque lo vamos a ver cuando nos toque definir lo que son armas blancas, el tipo de heridas que producen y el tipo de lesiones que se establece. De esa cuenta, entonces, Hipócrates estableció esa clasificación de los diferentes tipos de heridas y, como ya sabemos, a él se debe el juramento que todos los médicos prestamos antes de graduarnos o de inscribirnos en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, con las modificaciones que pues se han hecho en el transcurso del tiempo. Luego se estableció que este proceso de clasificación de las heridas y la letalidad que causaban, pues es uno de los inicios de la clasificación de la letalidad de las armas punzocortantes o armas blancas. Lex Cornelia Sula. Esta ley ordenaba sabiamente que la prostitución, en vez de reprimirla, debería supervisarse y evaluarse paulatinamente. Empíricamente, pues era con el proceso de hacer entre las prostitutas
lo que se conoce hoy día como profilaxis. Eso significa que se les hace un examen ginecológico para establecer si son portadoras de algún tipo de infección, de transmisión, de alguna enfermedad de transmisión sexual. Luego se estableció la ley también abarcaba el embarazo, en el cual este proceso clínico debería de diagnosticarse con un consejo de 5 comadronas. En consenso, también advertía de que era penalizado dar afrodisíacos y sobre todo inducir el aborto provocado, lo cual estaba severamente penado y el médico o la persona que causase la muerte de un paciente tenía dos opciones: o era exiliado, muerta en vida, o era ejecutado. Julio César. Cuando Julio César fue asesinado en el año 100 antes de Cristo, su cuerpo fue expuesto en el foro. Pues recordemos que a Julio César lo asesinaron de 23 puñaladas. La intención o la intencionalidad de exponerlo en el foro era que un médico en ese entonces, Antis Tius, evaluó el cadáver, lo examinó y dictaminó que de las 23 puñaladas que le habían causado sus agresores, a pesar de los daños histológicos y anatomopatológicos encontrados, solamente una de las puñaladas era letal. Por lo cual se estableció entonces que 22 puñaladas no le hubieran podido causar la muerte, excepto una. Carlomagno, este gran guerrero, su periodo de vigencia se establece entre el 741 al 814 antes de Cristo y trata de restaurar el Imperio Romano, para lo cual quiso homogenizar las leyes de ese vasto imperio y convocó a los obispos para que escribieran los capitulares, en la que dentro de todas podemos encontrar que se destaca la necesidad de que cuando existiesen los juegos o cuando habían juegos de entretenimiento para las masas, buscaran la autorización o la razonada opinión de los médicos, sobre todo en aquellos casos en los cuales la causalidad fuesen heridas, traumas, y también abarcaba al infanticidio, el suicidio, el estupro y la bestialidad. En el caso específico del divorcio, el diagnóstico de la disfunción eréctil o impotencia sexual también la evaluaban y se puede afirmar dentro de los capitulares que a ciencia cierta fue el inicio de la medicina legal. Evolución de la medicina legal. El Papa Inocencio III, en el año 1209, expidió el decreto mediante el cual exigía al cuerpo médico visitar a los heridos previa autorización de una orden judicial para procurarles procesos de indemnización. Y en el siglo XV se inicia
el establecimiento de los peritajes médico-legales. También se contempla que en caso de aborto, infanticidio y homicidio, se establecen penas sobre estos ilícitos considerados en ese momento. Carlos V, como ya les había mencionado, en el año 1537 se promulga el Código Carolino, donde establece la obligación del médico de ser un auxiliar preeminente de los jueces para que pudiesen dictaminar con mayor certidumbre y apegados a derecho. Ambrosio Paré. Este personaje se considera el padre de la medicina legal en Francia. En el año de 1575 escribe su obra sobre las muertes causadas por heridas, abortos, infanticidio o bien la muerte por electrocución. La muerte por electrocución es las descargas electroatmosféricas que nosotros conocemos en el lenguaje popular como los rayos. También la supresión por ahorcamiento, el ahogamiento y el envenenamiento por monóxido de carbono y corrosivos, así como la amputación de miembros, y sobre todo ya se entraba a conocer los procesos que desde ese momento se comprendían, sobre todo con los aspectos de la disfunción eréctil. Y como ya vimos anteriormente, era causal de divorcio previo su comprobación. Paulo Saquias fue el organizador de lo que hoy podríamos considerar el servicio médico legal. Los trabajos más importantes referentes a la medicina legal se deben a Pablo Saquias, quien escribió las obras respecto a las cuestiones médico-legales. Él fue el médico principal del Papa Inocente X, de Alejandro VII. Además, exportó en la Rota Romana, que consistía en la Corte Papal de Apelaciones, un trabajo que escribió, su obra la separó en 7 tomos, más o menos entre el año 1621 al 1635. Hay un pequeño lapsus, compañeros, y el servicio médico legal es de Enrique IV, no de Paul Saquias. Fortunato Fedele describe el Relational o Relationibus Medicorum, que eran las relaciones que debiesen de existir, muy vinculadas entre la justicia y la medicina. La evolución, continuamos con la evolución de la medicina legal. Ahí encontramos ya a Malpighi, que se considera el abuelo de la dactiloscopía. Lombroso Paré estudió a los criminales mencionando que tenían padecimientos de tipo mental. Luego establecemos a Lascanche. Lascanche estudió
la importancia de el lugar de los hechos, es decir, de la escena del crimen, ya sea esta interior, externa o mixta. Purkinje. Este personaje funda el estudio de la disología del órgano cutáneo. Esto se refiere, compañeros, al estudio histológico de los tejidos que anteriormente se hacían al ojo, hoy se hace con el microscopio electrónico para determinar las lesiones tisulares que no se pueden observar a simple vista. Pero el inicio de este proceso de la disología cutánea se debe a Purkinje. Bertillon, en el año 1833, se hace el primer antecedente de la antropometría o fotografía a través de los procesos que estableció Bertillon. William Herschel, en el año 1842, funda Scotland Yard conjuntamente con William Herschel en la India. Comienza su estudio en identificación de las huellas dactilares y hacen de alguna forma la impresión dactilar. En el año 1910 se funda el primer laboratorio de criminalística. Continuamos con la evolución de la medicina legal en cuanto a Mateo José Buenaventura. Mateo José Buenaventura fue o se considera el precursor de la toxicología moderna, con su obra Tratado de los Venenos. Emilio Federico Pablo Bonet establece su obra principal de medicina legal en español y esta consiste en establecer los tipos de vínculos que existen entre la psicopatología y la psiquiatría forense. Galton, en 1888, propone la identificación de tipo dactiloscópico, sobre todo basada en la obra previa que había establecido Malpighi, que se fundamentaba en dibujos, la cual, les acabo de mencionar, se estableció en el año 1696 y describió en ese momento 101 tipos en el año 1892. Bucetich. Este crea la clasificación de 4 tipos fundamentales respecto a los procesos dactiloscópicos, los cuales establece en arco, presilla, la cual divide en presilla interna y presilla externa, y el vertichilo. Este método es aún empleado en América Latina, sobre todo en países como Argentina, México y otros. Henry, en el año 1901, desarrolla un sistema de dibujos de tipo papilar, tales como los arcos, los lazos, los remolinos y los compuestos, el cual hoy día es el procedimiento más utilizado en el mundo moderno. Me refiero a los procesos dactiloscópicos. César Lombroso nació en Verona, Italia, en el año
1835, para ser precisos, el 6 de noviembre, y en el año 1858 inicia su práctica hospitalaria en el Hospital de Santa Eufemia en Pavia, y con ello obtiene el permiso para practicar las ciencias médicas. En el año 1859, Italia participa en la guerra y, por supuesto, César Lombroso se enlista y se incorpora como médico de guerra. En el año 1863 escribe su primer libro de medicina legal y lo denomina Medicina Legal para Enajenados. Evidentemente para enajenados mentales. En el año 1871, al estar observando el cráneo de un delincuente, se dio cuenta de una serie de anomalías que a él lo hacen establecer una hipótesis de tipo criminal, en el cual, derivado a las formas de la bóveda craneana, me refiero a formas anatómicas, y por su similitud con la bóveda craneana de algunos animales, Lombroso establece la teoría del criterio diferencial entre que la causalidad de la criminalidad se debía a ese tipo de deformaciones de la bóveda craneana. También estableció un deseo diferencial, un criterio diferencial entre el enfermo mental y el delincuente en cuanto a su conformación anatómica craneal. En el año 1872 publica su obra Memorias de manicomios criminales, en la cual expone de una manera tácita y explícita su conceptualización y las diferencias entre un enfermo mental y un delincuente, manifestando que el delincuente es un enfermo con malformaciones de la bóveda craneana anatómicas evidentes, que deben, y por lo tanto él sugiere y establece que debe de existir manicomios para los delincuentes y manicomios para los enfermos mentales, derivado que la necesidad que los pacientes que sufren trastornos mentales no estén en prisiones, sino que deben de estar internados en instancias e instituciones en las cuales sean especializadas y con ello se les pueda dedicar el tratamiento y la protección, así como determinar su evolución a este tipo de pacientes. Enrico Ferri, nacido en Bernardo de Mantua el 25 de febrero del año 1856, el cual presentó su trabajo de tesis para demostrar que el libre albedrío era una ciencia ficción. En el año 1882 realizó estudios respecto a la pena pública y en su obra de medicina forense denominó socialismo y criminalidad. En el año 1912 se aprueba la creación del Instituto de Criminalística de la Universidad de Roma. Y por supuesto, Enrico Ferri fue su primer director, el cual se caracterizó por su dedicación para lograr que Italia tuviera
su código penal de corte positivista. De igual forma, estableció una escuela de medicina legal para personas que tuvieran las capacidades cognitivas, pero que no contasen con los fondos económicos imprescindibles y necesarios para tal efecto. Y sobre todo que tuvieran no solamente los valores cognitivos, sino que tuvieran el deseo de conocer de esta ciencia criminalista. En aquel entonces, la situación política le dificultó a Ferri la aprobación de su escuela, pues Italia era dominada por el fascismo y no logra esta situación hasta poco tiempo después, en la cual se integra un consejo directivo y llaman a Ferri para que se integre a él. En los últimos años de vida de Ferri, desarrolla una infatigable labor de tipo académico, en los cuales viaja a Sudamérica, así como a diversos países europeos, participando en los congresos que en ese entonces no solamente eran muy escasos, sino que no tenían los aspectos sustantivos como en la época moderna. César Garofalo. Este personaje nació en Italia, Nápoles, el 18 de noviembre del año 1851, el cual publicó diversos temas respecto a la escuela positivista ya iniciada por Enrico Ferri. Garofalo publicó escritos sumamente útiles en las cuales otorgaba las bases de lo que hoy conocemos como la ciencia criminalística, la cual inició su desarrollo a partir del año 1885 y él escribió una obra maestra denominada Criminología. Su misión consistía en enervar con razonamientos fríos, éticos y con mucho énfasis sociológico, con una razonada y ajustada lógica jurídica y médica, lo que eran testimonios que podríamos considerar científicos, que Lombroso y Ferri fueron los precursores de la ciencia auxiliar de la criminalística, como es la antropología criminal. Bernardino Ramazzini se considera el padre de la medicina legal. Antes de continuar, compañeros, aunque ya se los proporcionaron los links, ya los tenemos establecidos en el correo. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen sobre todo de la evolución de la medicina legal en Guatemala y las ramas que son auxiliares de la misma. Y posteriormente, entonces, pasaremos a ver los vídeos que tenemos para el día de hoy. La historia de la medicina legal en Guatemala inicia en el año 1622 con los colegas Domingo López Ruiz y Juan del Castillo, quienes fueron los primeros en instrumentalizar una necropsia médico-legal cuando se investigó el fallecimiento de un reo de nombre Simón Zacarías, quien falleció de manera súbita, y se pensó
inicialmente que se trataba de un suicidio. Sin embargo, por lo que se ordenó de una manera pronta e inmediata, se realizara la necropsia correspondiente, y esta fue realizada, llegando estos médicos a la conclusión de que el fallecimiento de don Simón había sido por una intoxicación. Eh, Lamentablemente, por las carencias de los productos y de los servicios, no se pudo determinar una intoxicación alimenticia, una intoxicación alcohólica, una intoxicación por tóxicos, derivado que la toxicología, pues, en nuestro país no estaba desarrollada en ese momento. Se considera que esta autopsia fue la primera necropsia médico-legal realizada en Centroamérica. Ya en la época, pues, moderna, se menciona al doctor Carlos Federico Mora como el maestro iniciador de la moderna medicina forense, quien sirvió, pues, durante mucho tiempo como jefe del servicio médico forense entre los años 1923 a 1927. En el año Del año 1930 al año 1932, el doctor Carlos Federico Mora fue profesor emérito de la materia de ciencia forense en las facultades de Ciencias Médicas y de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos. ¿Por qué solo ahí? Porque era la única universidad que en ese entonces existía en Guatemala. Cabe mencionar entonces también que el doctor Miguel Molina, pues, fue el sustituto del doctor Carlos Federico Mora en el servicio médico legal forense durante los años de 1927 al año 1930, y el doctor también a posteriori fue también catedrático de ciencias forenses en la Universidad de San Carlos en las facultades ya mencionadas. Luego, en nuestro andamiaje jurídico constitucional político de la República de Guatemala, en el año 1985 y posteriormente en el año 1992 se establece la reforma procesal penal a través del decreto 5192, que es el Código Procesal Penal, el cual se modificó el sistema de justicia penal en Guatemala, en el cual se otorgó una serie de garantías constitucionales durante el proceso, tales como la garantía judicial, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, la publicidad del proceso, el acusatorio, entre otras muchas que no vamos a mencionar. Y lo más importante es que se pasó de un sistema penal inquisitivo a un sistema acusatorio que se caracteriza por ser público, oral y con mayores garantías para el imputado. Entonces, se pasó de un sistema inquisitivo, que su característica era que era secreto, escrito y sin garantías, a un sistema de justicia acusatorio, como les mencionaba, cuyas características corresponde a ser público, oral, y pues este presenta mayores garantías para el imputado, el cual se adecuó a lo establecido en nuestra Constitución política y al Código Procesal Penal. También hubieron
situaciones en lo que respecta a los medios de prueba periciales, ya que se contaba con instituciones que en ese entonces eran auxiliares de la administración de justicia en el país, tal como el servicio médico forense del organismo judicial, que era la entidad encargada de practicar las necropsias médico-legales, pero que no respondía a los requerimientos de los jueces, así como también no se adecuaba al sistema de justicia penal que ya se desarrollaba en Guatemala y debía existir la separación entre quien investiga, o sea, la investigación criminalística y la administración de la justicia, ya que el acusador y el juzgador no podían seguir siendo la misma persona. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, fue creado como una institución autónoma y funcional cuya personalidad jurídica establece que es un auxiliar de la administración de justicia, dependiendo de ser objeto de la emisión de los diferentes procesos técnicos científicos, pues el servicio médico forense ya no cumplía con estas situaciones, por lo cual, como lo expresa la ley orgánica del INACIF en sus considerandos, asimismo, pese a contar con una dirección de investigaciones criminalísticas, el DICRI, como parte del Ministerio Público, el cual funcionaba desde el año 1994, estando integrada por un cuerpo de peritos de las distintas ramas científicas. De esa cuenta, entonces, el Ministerio Público, por tener el mandato constitucional de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país y además por haberse creado una institución específica en el servicio forense que era un auxiliar de la administración de justicia, consideraba un tercero imparcial en el manejo de las evidencias, y este ya no pertenecía al órgano acusador a través, y este fue creado a través del acuerdo número 61/2007 del fiscal general y jefe del Ministerio Público, que acordó entregar los expedientes que estuvieran en trámite, los insumos, los bienes muebles e inmuebles al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. De esa cuenta, entonces, compañeros, vamos a establecer algunas de las partes de la medicina legal que son ciencias auxiliares de la medicina forense. Entonces, establecemos inicialmente que la medicina legal consiste en aquella rama de la medicina que aplica los conocimientos, tanto teóricos como prácticos, de la ciencia médica, en la cual van ligados a un caso jurídico para su posterior ventilación en los tribunales de justicia y en las judicaturas que sean asignados. Entre todas las ciencias auxiliares podemos nosotros establecer inicialmente
la traumatología forense. La traumatología forense es la ciencia que se encarga de estudiar, sobre todo, las lesiones de tipo externo y los traumas, los tipos y las clasificaciones de estos. ¿Cuál es su importancia? Esta radica para el perito en el que va a establecer la lesión, así como la gravedad y sus consecuencias. Esto significa, compañeros, que va a evaluar, analizar y posteriormente va a establecer qué tipo de trauma fue el ocasionado y cuál es la lesión y qué grado de imposibilidad se va a establecer, así como una proyección del tiempo que dure su rehabilitación. ¿En qué se fundamenta la rehabilitación? Por ejemplo, si sufrió una lesión de una fractura de el radio, del cúbito o de cualquiera de los brazos, de cualquiera de los huesos del miembro superior, esto necesitará solamente un aparato de yeso o bien una instrumentalización por placas, tornillos, clavos intramedulares, el cual podría, o de hecho va a durar un poco más de tiempo su rehabilitación. Esto significa no solamente lo establecido en el Código Penal, sino en cuanto a su rehabilitación, de cuánto tiempo puede establecerse. Asimismo, en esta rama se van a entrar a conocer los casos de muertes violentas causadas por objetos cortocontundentes, como son un bate, un garrote, un leño, etcétera, o bien los accidentes de tipo automovilístico, las lesiones causadas por armas blancas, las cuales podríamos establecer como heridas contundentes, cortocontundentes, punzantes, cortopunzantes, que no vamos a entrar en mayores detalles porque, como ya les había mencionado, las vamos a definir en las clases correspondientes. También podemos establecer las muertes por atropellamiento, las muertes por golpes de calor, por quemaduras. Recordemos que las quemaduras las podemos establecer en quemaduras de primero, de segundo, de tercero y de cuarto grado, así como las muertes por frío, por congelamiento, por electrofulguración, que son los rayos, y electrocución, que es a través de la energía eléctrica por tocar accidental o intencionalmente un cable de alta conducción, y esto nos provocará pues no solamente quemaduras, sino la muerte. Y en otros casos, como su nombre lo establece, las causas o lesiones que puedan tener las personas. Me olvidaba decirles o mencionarles que también podemos establecer otra causa de muerte, como es los incendios provocados, accidentales, laborales, etcétera, en los cuales el proceso de combustión consume el oxígeno y provoca la asfixia por enrarecimiento del aire. También tenemos otra ciencia auxiliar que consiste en la tanatología forense, que no es más que una rama de la medicina legal que va a englobar todos todos aquellos aspectos relacionados con la muerte, el proceso agónico, los signos de muerte, como son la dilatación de la pupila, como son la supresión del oxígeno, la falta de latido del corazón, la rigidez,
y el enfriamiento. Asimismo, los signos cadavéricos que se deben de comprobar. En particular, la muerte cerebral, porque al existir una muerte cerebral no tiene razón de continuar con el ERCP o el masaje cardíaco y la oxigenación, porque al haber una muerte cerebral, el paciente quedará como vegetal. Y posteriormente, pues se dará la muerte cardíaca. Dentro de esta contextualización, la autopsia médico-legal, su formulismo de ejecutarla, el protocolo que se lleva en la autopsia, es decir, todos los lineamientos que se deben seguir de una forma metódica, establece primero el examen de la ropa, segundo, el examen minucioso del cuerpo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de establecer si hay tatuaje, quemadura por pólvora. Esto si hubiese presumiblemente una muerte por proyectil de arma de fuego, el orificio de entrada, buscar el trayecto del orificio de salida. Si fuese una muerte por arma blanca, buscar el orificio de penetración. Si fuese una muerte por un arma contundente, buscar si existen fracturas, esguinces, lesiones, equimosis, etc. Si fuese por un atropellamiento, de igual forma, y si fuese por una caída accidental laboral, igual. Entonces, recordemos que el cadáver tiene una flora y una fauna. La fauna, en el proceso de saponificación y de descomposición, va creando larvas que consumen el cadáver si no existe un levantamiento oportuno del mismo, en el cual se van a establecer o se van a borrar muchas de las evidencias y si fuese necesaria la inhumación o la exhumación por orden de un juez. Algunos autores también incluyen dentro del proceso de la tanatología forense las llamadas muertes por asfixia, que dentro de la asfixiología podemos contemplar la muerte por suspensión, que es el ahorcamiento, la muerte por estrangulamiento, la cual va a dejar tatuajes en el cuello o ambas, que son de diferente aspecto, el cual es parte del estudio de lo que yo les establecía, que se conoce como asfixiología. Sin embargo, algunos difieren que sea parte de la tanatología y otros separan la asfixiología como una ciencia que se pudiera considerar independiente, por lo que encontrar una definición de asfixia la podemos establecer nosotros como toda falta de oxígeno en la sangre provocada por un fallo de la respiración. También se conoce como una sensación de agobio producida por el excesivo calor o por el enrarecimiento del aire. Esto se da muy frecuentemente, compañeros, cuando las temperaturas son muy altas y las personas se exponen por un tiempo no razonable a los rayos lumínicos del sol. Se produce un proceso de deshidratación y con esto un golpe de calor que si no es atendido de una manera oportuna puede causar la muerte. Y el enrarecimiento del aire, pues sobre todo
en los accidentes o bien intencional, que más comúnmente se establece es el monóxido de carbono, la combustión de la gasolina de un vehículo, del escape, así como los escapes intencionales o accidentales del gas intradomiciliar, provocan la muerte. Si el paciente no se da cuenta, pues ni siquiera lo va a sentir porque se va quedando, si está durmiendo, se va quedando en ese letargo hasta fallecer. También hay aspectos que no podemos soslayar, como la psiquiatría forense, que se encuentra definida como la ciencia que trata las enfermedades de tipo mental. En esta hay rasgos generales que en una definición que podríamos nosotros considerar limitada, se refiere a enfermedades de tipo psiquiátrico denominadas vernáculamente como enfermedades de la mente. Por lo que es necesario ampliar dicha definición de enfermedades mentales cuyas patologías son objeto de estudio de la ciencia de la psiquiatría. Herman Silva indica que se estudian las enfermedades mentales y sus clasificaciones como psicopatías, como neurosis, la inimputabilidad de estas enfermedades mentales típicas como la epilepsia, la paranoia, la demencia, sea senil o demencia adquirida, la psicosis, las psicosis maníaco-depresivas, las esquizofrenias, las oligofrenias, entre muchas otras. También están los trastornos de la voluntad, de la inteligencia, los trastornos de tipo afectivo, de la percepción, de la memoria, del lenguaje y sobre todo del pensamiento, la objetividad del mismo. El informe en sí de tipo psiquiátrico es o merece o se establece que el paciente debe de ser internado en un hospital en el cual pueda ser evaluado clínicamente y a través de los sistemas tecnológicos como podrían ser una resonancia magnética, un electroencefalograma y las evaluaciones clínicas psicológicas con todos los test que existen en la actualidad con el propósito de determinar el grado de salud mental o bien de procesos patológicos concomitantes que tenga el paciente. De esa cuenta, entonces, compañeros, la psiquiatría forense es aquella rama de la medicina forense que va a estudiar aspectos referentes a la salud mental y que se categorizarán de forenses porque están imbuidos o inmersos en el estudio de las enfermedades mentales. Cuando existiera un caso jurídico en concreto, el cual va a tener radicada su importancia definitivamente para el derecho penal, en los casos en donde una persona sea imputada y se demuestre que presenta un trastorno mental, está involucrada o que esté involucrada
este individuo en un hecho delictivo, ya sea como víctima o victimario, se va a establecer el de su estado mental de la persona. Quisiera, antes de que lo pase por alto, existe en muchos casos de agresiones sexuales, sobre todo en pacientes con síndrome de Down, en las cuales abusan de su condición mental y son abusadas sexualmente de forma continuada. Entonces, ahí es otro ejemplo claro en la que se establece el grado de capacidad mental de la víctima, en el cual se aplica la victimología y los procesos en los cuales el paciente no goza de todos sus privilegios mentales y entonces son abusadas de manera continuada o eventualmente sexualmente. Esto es uno de los casos que son muy comunes, en los cuales se necesita la evaluación psiquiátrica. Posteriormente, vamos a establecer la sexología forense. En un sentido genérico, la sexología forense la vamos a encontrar definida dentro de la disciplina que se encarga de el estudio de diversos problemas concernientes a la conducta sexual del ser humano. Al abordaje de esos problemas concernientes a la conducta sexual del ser humano, nuevamente Germán Silva expone que se titula, además de medicina legal sexual, que también se denomina sexología forense, y esta comprende las cuestiones inherentes al instinto sexual normal o anormal del ser humano, y en estas vamos a contemplar nosotros todas aquellas desviaciones sexuales en las cuales se encuentran caracterizadas todas las parafilias sexuales que van desde el exhibicionismo hasta las personas que previo a tener una relación sexual les excita sexualmente ser lastimadas y agredidas física, mental o verbalmente, hasta llegar a los accesos carnales sin consentimiento de la víctima. También debo mencionarles, compañeros, que dentro de esta disciplina o rama que estudia las desviaciones sexuales, se pueden establecer ejemplos concernientes a los delitos en contra de la libertad o de la identidad sexual. Recordemos que ahora, con la emancipación y la libertad que tienen los LGBT, podemos, o sea, la sociedad ya tolera, concibe, acepta el matrimonio, la convivencia de personas del mismo género, la adopción de niños por estas parejas homosexuales, así como su educación, formación y compartir en un hogar, y los casos concernientes en cuanto a la libertad y a la identidad sexual, también nos va a permitir elaborar un perfil del victimario de un delito en un momento de verse inmiscuido dentro de un proceso legal. Sin embargo, al igual que las demás ciencias,
La sexología va a estudiar todos aquellos problemas de origen relativo a la conducta sexual de los humanos y nos va a interesar para ese estudio situaciones concretas que se van a contemplar dentro del campo jurídico, ya que esta ciencia pues es sumamente útil para el perito que va a para un perito que va a examinar a un individuo y va no solamente a elaborar el perfil del agresor como de la víctima. Recordemos que en el proceso de indagación en el cual vuelven a través del Ministerio Público o el abogado con su patrocinado, vuelven a hacer que el paciente eh, haga una rememore todo el proceso que le sucedió, en el proceso de victimología, vuelve a recordar todos esos aspectos negativos, los cuales van a incidir aún más en el proceso de patológico mental, que el paciente ya sufrió un trauma y lo vuelve a sufrir al recordar todos los aspectos referentes a la agresión que sufrió. De igual manera, entonces, compañeros, podemos, a manera de un resumen de todas estas ramas, la identificación forense. Esta es la ciencia que se va a encargar de aplicar un conjunto de diferentes técnicas, las cuales van a estar destinadas no solamente a identificar a una persona viva, a un cadáver o a restos cadavéricos encontrados dentro de una escena probable de crimen, lo cual nos va a permitir dentro de la identificación forense encontrar diferentes técnicas dentro de las cuales podemos mencionar la identificación de tipo odontológica. Esta se va a basar en las piezas dentales, en el sentido de que una identificación odontológica va a permitir identificar a un cadáver encontrado como XX previo al cotejo de su historial odontológico, pues la medicina legal odontológica analiza la cavidad bucal y las diferentes piezas dentales. Para lograr esta identificación de personas vivas o muertas, para describir la identidad de una persona o para descartar lesiones producidas en el aparato oral y las piezas dentales, su duración, evolución, recuperación, secuelas, procedimientos odontológicos pertinentes para la misma, en el ejercicio de la profesión del odontólogo, su concepto ético y su vinculación penal dentro del informe pericial que debe de evacuar el odontólogo forense, debe establecer primero contar con un historial odontológico que nos va a servir como un punto de partida clínico, el cual se llama odontograma, ya que no sería de utilidad este tipo de análisis si no contamos inicialmente con este tipo de evaluación de archivo del paciente.
sobre todo en aquellos casos donde los restos humanos ya se encuentran no solamente en un estado de descomposición, sino en un estado esquelético, es decir, donde ya se consumió la grasa, el músculo y por supuesto la piel y las vísceras de la persona. Y sí cuenta con las piezas dentales, por lo cual se puede establecer de quién se trata si tenemos un estudio o un odontograma previo. Esto se hace sobre todo en aquellas personas que se reportan como desaparecidas, ya que es de suma importancia contar con un registro clínico en el cual sea viable la identificación para establecer su verdadera identidad. De igual forma, podemos entrar en este tipo de categorización en lo que algunos autores de la ciencia forense llaman como identificación antropológica, que no es más que la identificación por medio de los restos óseos o de la osamenta humana, ya que en su momento uno de los grandes autores, como es Vargas Alvarado, expone que este tipo de identificación, su momento ideal del estudio antropológico forense es iniciarla en el lugar donde son encontrados los restos esqueléticos, aplicando toda la metodología arqueológica para la recuperación de todas las partes de la osamenta y de la estructura humana que se encuentra esqueletizada. Este procedimiento antropológico nos va a establecer situaciones y determinaciones primarias y secundarias, entre las cuales se puede establecer su género. ¿Y cómo vamos a establecer su género? Derivado del tamaño de su pelvis. La pelvis es indicativo si es varón o mujer. Esto se establece a través del tamaño de una pelvis androide o ginecoide. Si es generalmente las mujeres tienen una pelvis ginecoide, es un poco más ancha que la pelvis del varón. Y también se puede determinar su edad aproximada por la osificación de los huesos, su edad por el tamaño y el crecimiento de las epífisis óseas, así como su estatura, entre muchas otras determinaciones secundarias que se pueden destacar: el intervalo postmortem y la causa de muerte. Es con ello, compañeros, que llegamos al final del tema del día de hoy, esperando que haya sido de su completa eh, satisfacción académica y de su gusto en cuanto al aprendizaje. Y pues como les manifestaba al principio, ya la compañera nos subió a la plataforma los vídeos para que ustedes los vean, y de esa cuenta entonces podamos continuar con el aprendizaje de ustedes. Se nos fue el tiempo muy rápidamente y la verdad que no me percaté, pero creo que los vídeos son importantes, pero los pueden ver porque ya están ahí establecidos. Así que deseándoles un bendecido día y un bendecido fin de semana, recordándoles que debemos cuidarnos. El virus todavía está en su mejor apogeo, y deseándoles un excelente resto del fin de semana. Que tengan un buen día.